Las autoridades de México anunciaron que el Mencho fue abatido por el ejército en un operativo en Jalisco el 22 de febrero de 2026 y su cuerpo fue identificado genéticamente por la Fiscalía General de la República, FGR. Tras su muerte, su cuerpo fue llevado bajo custodia del Servicio Médico Forense, SEMEFO, en Ciudad de México, lo cual es habitual para realizar autopsias, pruebas científicas y abrir el proceso legal de entrega y no a una tumba pública o cripta inmediata. ¿Por qué no se reclamó al principio? Al inicio, hubo dos razones principales por las que parecía que nadie reclamaba el cuerpo: procedimiento legal y de seguridad. Las autoridades mantienen el cuerpo bajo custodia hasta que un familiar directo acredite legalmente su parentesco y haga los trámites correspondientes ante el Ministerio Público para reclamarlo. Esto no siempre ocurre de inmediato porque es un proceso formal y técnico, no basta con ir a recoger el cuerpo. Las autoridades primero realizan pruebas genéticas y periciales para confirmar la identidad y evitar errores. En casos de alta seguridad como este, también se prioriza resguardar el cadáver para evitar que grupos criminales intenten recuperarlo o usarlo políticamente. Situación de su familia. Varios de los familiares más cercanos de El Mencho tenían complicaciones legales o estaban presos fuera de México, por lo cual no pudieron acudir inmediatamente a reclamar el cuerpo. Mientras tanto, medios comentaron que si nadie lo reclamaba en un plazo legal, el cuerpo podría ser enviado a una fosa común o ser cremado según las normas forenses. ¿Y la cripta o el entierro? La idea de una cripta lujosa o tumba monumental atribuida a El Mencho circuló en redes, pero no tenía base confirmada. Lo que sí ocurrió, según reportes oficiales más recientes, es que la familia finalmente acudió y solicitó formalmente la entrega del cuerpo, y la FGR inició los procedimientos para entregarlo conforme a la ley. Posteriormente, según información actualizada, las autoridades confirmaron que el cuerpo fue formalmente entregado a un representante legal de sus familiares y se realizó el traslado a Jalisco para su velación y enterramiento en un cementerio en Zapopan. Esto significa que la narración de una cripta misteriosa era más bien un mito que surgió por falta de información clara sobre el paradero del cadáver en los primeros días después de su muerte. Durante semanas, el nombre El Mencho resonó como leyenda urbana en Internet. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Tiene una cripta secreta? ¿Por qué nadie reclamó sus restos? Hoy vamos a separar hechos de rumores, a contar no solo qué ocurrió con sus restos, sino también por qué surgió ese mito, cómo se viralizó en redes y qué revela sobre la manera en que consumimos historias sobre el crimen organizado. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue el líder de uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con origen humilde en Michoacán, emigró a Estados Unidos en su juventud y fue deportado. Con el tiempo, se convirtió en la pieza central de una organización criminal que rivalizaba con cualquier otra en violencia, recursos y expansión territorial. Su apodo se volvió sinónimo de poderío. Autoridades mexicanas y estadounidenses ofrecían millones por información que condujera a su captura. Su historia cambió de manera dramática en febrero de 2026, cuando fue abatido por fuerzas del Estado. El 22 de febrero de 2026, tras un operativo en Jalisco, tropas del ejército abatieron a El Mencho. La noticia sacudió al país y los medios internacionales confirmaron el hecho. Sin embargo, lo que siguió fue una ola de especulación que dio más filo a la historia que la propia muerte del capo. Durante los primeros días, no había información clara sobre su cuerpo. Mientras las autoridades realizaban los protocolos forenses, su situación física quedó en el limbo mediático. Y fue entonces cuando comenzaron a nacer los rumores y teorías en redes sociales. En redes comenzaron a aparecer preguntas. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Por qué nadie lo reclama? ¿Tiene una cripta secreta? Algunas cuentas aseguraban que existía un mausoleo oculto, un rancho secreto en Jalisco o una tumba monumental. La línea entre hecho y ficción se difuminó. Las autoridades habían trasladado el cuerpo al Servicio Médico Forense en la Ciudad de México para estudios y confirmación genética. No estaba disponible públicamente. La Fiscalía no reveló detalles para garantizar la seguridad. Ese vacío de información fue suficiente para que las redes llenaran los espacios con historias fantásticas. 3 factores alimentaron el mito. 1. La desinformación.
Imágenes antiguas de tumbas lujosas se reutilizaron como si fueran de El Mencho. 2. Expectativas culturales. En México, figuras del narco son retratadas en canciones, series y leyendas. Lo real y lo ficticio se confunden. 3. Silencio institucional temporal. La falta de información clara creó un vacío de teoría. Todo eso convirtió algo rutinario en algo misterioso. La verdad es más simple. Una vez concluidos los estudios forenses, la Fiscalía General de la República recibió la solicitud de familiares que acreditaron su parentesco mediante pruebas de ADN. El cuerpo fue entregado legalmente a la familia, trasladado a Zapopan, Jalisco, y enterrado en un cementerio común, con un acto funerario normal, aunque discretamente resguardado por seguridad. Nada de criptas secretas, nada de sarcófagos ocultos, solo un entierro que sigue las normas mexicanas de respeto a los restos humanos. La historia de la cripta misteriosa del Mencho no es un misterio real, sino un reflejo de cómo consumimos información. En ausencia de datos confiables, inventamos historias. En la frontera entre crimen real y espectáculo, a veces creemos más en el mito que en la verdad. Quizá no fue una tumba lo que se construyó después de su muerte, sino una leyenda. Quédate para más contenido sobre este gran acontecimiento de este personaje de México, el Mencho 100%.